Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días a todas. Nos quedamos, si se acuerdan, en la teoría de las dos fuentes. Les voy a devolver este cuadro, que creo que es muy claro, de cómo esta teoría explica que se alimentaron en los evangelios de Mateo y de Lucas del evangelio de Marcos. Si no me equivoco, ahí es donde nos quedamos. Bien, ahora les decía yo que tengo que hablar con ustedes acerca de la fuente Q. La fuente Q, dicen algunos que es un texto del cual surgen algunos fragmentos de los evangelios de Mateo y de Lucas que no están en Marcos. Estos fragmentos, cuando se estudian estos dos fragmentos, podemos ver en ellos ciertas similitudes, estos fragmentos que se conocen como fragmentos de la fuente Q. Son fragmentos de los evangelios que ponen el acento en la vida pública de Jesús, es decir, en las palabras que pronunció y no tanto en su muerte y su resurrección. Ustedes recuerdan que al principio del curso yo les decía que el mensaje principal que manejaban los primeros cristianos era el querigma, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues los fragmentos de la fuente Q no ponen el acento en esta particularidad del querigma, sino en la vida pública. No tanto en los milagros como en los discursos y en la dimensión sapiencial de estos discursos. Entonces, la fuente Q se recarga o pone énfasis en las parábolas en cuanto a un Jesús sabio y un Jesús maestro. Hay perícopas, me parece que ya les expliqué lo que es una perícopa. Una perícopa en la escritura es una unidad de sentido, es decir, un grupo o una serie de versículos que unidos tienen un mismo sentido. No necesariamente coincide con un capítulo o el número del versículo. No. Puede ser capítulo 4, versículo 2 a capítulo 7, versículo 9. Allí hay una perícopa. Es decir, hay una narración que tiene una unidad de sentido. Para que te hagas una idea, cuando hablamos de la Torre de Babel, hablamos de la perícopa de la Torre de Babel. Nosotros vamos a encontrar unidades de sentido en toda la escritura, diferentes unidades de sentido, que a veces se meten una dentro de la otra, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a distinguir las perícopas. Nosotros cuando hablamos de perícopas, hablamos de fragmentos de la escritura que tienen un sentido propio. Y por eso voy a referirme a las principales perícopas de la fuente Q para que tú ubiques o entiendas mejor, porque algunos piensan que la fuente Q, aunque no la hemos visto jamás, existe. Veamos. La predicación de Juan el Bautista la vamos a encontrar en Mateo 3.7, capítulo 3, versículo del 7 al 10, y en Lucas, capítulo 3, del 7 al 9. En esos dos lugares vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista. Mira, te voy a poner aquí una fotografía de mi Biblia
sobre todo para que tú lo ubiques. En Mateo 3, versículo 7, tú vas a ver arriba del versículo 7, como está en esta fotografía, que dice Lucas 3, del 7 al 9. Es decir, que tu misma Biblia te refiere a la cita sinóptica que se encuentra en Lucas. Esta cita, predicación de Juan el Bautista, se encuentra en Lucas y se encuentra en Mateo, pero no se encuentra en Marcos. Y por eso los biblistas dicen, si la tiene Mateo y la tiene Lucas y no la tiene Marcos, ¿de dónde salió? Pues se resuelve aludiendo a la fuente Q. Si tú vas a tu derecha del texto, verás que ahí junto, ya no sale en la fotografía, pero dice Isaías 14, 29 y Jeremías 36, 7. ¿Para qué? Porque esa referencia está junto a la palabra saduceos y fariseos, entonces, para que tú puedas ampliar tu conocimiento sobre ese versículo. Si nosotros revisamos, ahora, por favor, ve a Lucas 3, Lucas capítulo 3, del 7 al 9. Predicación de Juan Bautista es la perícopa y subrayo en azul la referencia sinóptica. Y de esta manera, con solo abrir mi Biblia ahí, yo sé que aquí hay una perícopa y que además tiene su referencia sinóptica. La perícopa de la fuente Q es la predicación de Juan el Bautista que encontramos en estos dos sinópticos. Vamos a ver otra. De este no les voy a poner fotografía para que ya lo puedan hacer ustedes por ustedes mismos. La numeración específica de las tentaciones. Vayamos a Mateo, capítulo 4, versículo del 3 al 11. Se acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú te fijas en el versículo 1, dice, entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Yo voy a contar desde el 3, ¿por qué? Porque voy a ir ahora, apártala con tu mano. Vamos a ir a la cita de Lucas 4, versículo 3. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, compara así, separando con tu mano y viendo los dos capítulos, verás, es el capítulo 4, en los dos casos, y los versículos 1 al 3 son muy similares, aunque no idénticos. Y entonces comienza la enumeración de las tentaciones. Como esta perícopa se refiere a la enumeración de las tentaciones, te voy a ayudar a enumerarlas. Vamos a descubrir en esta perícopa cómo se enumeran las tentaciones. Versículo 3 de Mateo. No pierdas tu separación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí le pones su número 1, porque es la primera tentación. Vamos a Lucas, versículo 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Ahí tenemos la 1 también en Lucas. Vayamos a Mateo, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, he dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Ahí vamos a poner, después del 6, donde dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, le vamos a poner el número 2, porque es la segunda tentación. Vamos a Lucas. En el versículo 6, el diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria,
porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Versículo 2, tentación número 2. Te daré todo ese poder. Quiero que veas aquí la diferencia de contenido. Ahora voy a explicar las diferencias de contenido. Pero en la réplica de Jesús, en Lucas dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Y en Mateo he dado órdenes, perdón, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Vamos a la tentación número 3 en el versículo 8 de Mateo. Ahí le puedes poner, junto al número 8, el numerito 3, porque es la tercera tentación. De nuevo, se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó, aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Vamos a la tercera de Lucas, versículo 9b. Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, he dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Bueno, más abajo le respondió Jesús, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Vemos que entonces aquí en Lucas terminan las tentaciones, lo mismo que en Mateo. Tenemos la enumeración de 3 tentaciones. Quiero que veas también, ahora vamos a Mateo, donde comienza el capítulo 4. El título del capítulo, la prueba en el desierto. ¿Por qué? Porque todo el capítulo contiene la prueba en el desierto y nosotros solamente señalamos la perícopa de la enumeración de las tentaciones. Pero tú puedes ver que debajo de la prueba en el desierto dice Lucas 4, 1, 13. ¿Correcto? Eso lo vas a subrayar porque es la referencia al evangelio sinóptico que acabamos nosotros de ver en Lucas. Y quiero que vayas ahora a Lucas, al capítulo 4, donde dice la prueba en el desierto, y que subrayes Mateo 4, del 1 al 11, porque es la referencia sinóptica. A lo mejor ya notaron que ahí donde está el título y abajo dice, estoy en Mateo 3, página 1832. Dice, la prueba en el desierto. Y abajo viene la referencia sinóptica. Lucas 4, del 1 al 13. Después dice, punto y coma, Marcos 1, 12s. Significa 12, versículo 12 y subsiguientes. Vamos a buscar si en Lucas pasa lo mismo. Vamos a Lucas, capítulo 4, a donde dice Mateo 4 del 1 al 11, la referencia sinóptica, y junto dice confrontar Marcos del 1 al 12. Quiero que te des cuenta que en esa cita Marcos 1 al 12, antes de Marcos viene CFR, confrontar. Quizá no recuerdas, tal vez sí, se usa CFR o confrontar cuando la referencia no es textual, sino que de alguna manera alimenta a este texto y vale la pena confrontarlo. Entonces, por eso, en Mateo, la referencia a Mateo y a Lucas no dice CFR, porque son sinópticos. Pero la referencia a Marcos sí dice CFR. Vayamos a Marcos 1, 12, para que veamos de qué se trata este CFR. La prueba en el desierto. Abajo dice confrontar, Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Ahí está la confrontación. Vamos a leer. Inmediatamente el espíritu lo llevó al desierto donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían.
¿Notaste la diferencia entre la narración de Marcos y la narración de Mateo y de Lucas? Bien, espero que este ejemplo haya servido para que veamos cómo, por qué razón es que los biblistas consideran que Mateo y Lucas, ¿verdad? Mateo y Lucas son sinópticos y no tienen relación con lo que Marcos habla de las tentaciones, porque Marcos no las enumera. Veamos otra, para que nunca jamás se nos olviden estos detalles. La pregunta mesiánica del Bautista desde la prisión y el consiguiente testimonio de Jesús. Te voy a pedir que vayas al Evangelio de Mateo, al capítulo 11, versículo 12 al 19. Arriba del versículo 12 puedes escribir el nombre de la perícopa que vamos a abordar. Yo la nombré Testimonio de Jesús. Ahora, así deteniendo tu Biblia, las páginas, sin perder la página de Marcos 11, vamos a ir a Lucas 7, versículo 18. Ahí también puedes tú escribir Testimonio de Jesús. Tenemos ya separadas estas dos citas y ubicadas. Quiero que veas cómo. En el libro de Lucas 7, versículo 18, se titula Sobre Juan el Bautista y debajo del título está la referencia sinóptica. Mateo 11 del 2 al 15. Vas a escribir arriba del versículo 18, testimonio de Jesús, y vas a subrayar la referencia sinóptica. No pierdas las dos hojas, así como las tienes detenidas, no sé si se ve como las tengo yo, así quiero que ahora leamos las dos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. El que tenga oídos, que escuche. Vamos a leer ahora la pericopa en Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le informaron de todos estos sucesos. Juan llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Los hombres se le presentaron y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. En este momento Jesús sanó a muchos de enfermedades y achaques y malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió, vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobren la vista, los ojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia y dichoso el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, se puso a hablar de él a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia y disfrutan de comodidades habitan en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito. Mira, envío por delante a mi mensajero para que prepare el camino. Les digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan, y sin embargo, el último en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que escuchó y hasta los recaudadores de impuestos dieron la razón a Dios aceptando el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron lo que Dios quería de ellos al no dejarse bautizar con ellos. ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza que se dicen entre ellos, hemos tocado la flauta y no bailaron, hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y dicen, este es endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos.
del 18 al 35, lo que acabo de leer, es la perícopa del testimonio de Jesús. Y en Mateo la vamos a encontrar desde Mateo 11, del 12 al 19. Bueno, si te das cuenta, ahí está la misma perícopa y no se encuentra porque no tiene referencia alguna hacia Marcos. Puedes ver ahí que no se encuentra en Marcos y entonces esta es una de los casos en que se le llama a estas perícopas de la fuente Q. Si te das cuenta, tiene relación con la sabiduría, las palabras sabias de Jesús como maestro, más que con sus milagros, que es lo que decía yo al principio de esta lámina. Bien, espero que haya quedado más o menos claro. Veamos ahora esta otra que conocen muy bien, la parábola de la pelusa y de la viga en el ojo. Vamos a Mateo 7, del 3 al 5. Aquí el biblista, al principio del capítulo 7, lo va a titular El juicio a los demás. Así lo va a titular. Pero la parábola de la pelusa va a comenzar en el versículo 3. El género de lo que vamos a leer es una parábola. ¿Que es también una perícopa? Pues sí, también es una perícopa. Le ponemos parábola de la pelusa. Comienza en el versículo 3. Y puedes subrayar, porque puedes ver entre paréntesis, arriba del versículo 3, que dice Lucas 6, 41 y subsiguientes. Y después es la referencia a la parábola sinóptica. Y después dice confrontar Juan 8 del 1 al 11. Confrontar Juan. Juan no es un sinóptico, así que no va a estar idéntico, ¿ok? Leemos, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo mientras llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Ahora vamos a Lucas, capítulo 7. Sí, perdón, está mal escrito. Sí, justo, disculpen, me equivoqué ahí en la presentación. Es capítulo 6, 41. Y entonces podemos poner arriba del 41 lo mismo, parábola de la pelusa. Y subrayar el sinóptico, Mateo 7, del 3 al 5. Porque te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Encontramos que la parábola está narrada de modo idéntico en los dos evangelios. Ahora te voy a pedir que vayamos a la confrontación, porque Juan no es un sinóptico. Y aquí confronta en Juan 8, del 1 al 11. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado lo instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, le colocaron en el centro y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como estas sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo, mujer, ¿dónde está? Nadie te ha condenado. Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ve y adelante, no peques más. Si te das cuenta, no se menciona en lo absoluto ni la pelusa ni la viga en el ojo, pero Jesús demuestra con hechos en Juan la parábola de la pelusa y de la viga. Entonces, el biblista
Si tú quieres ahondar en el tema, si lo quieres ver más profundo, si quieres alimentar la parábola, entonces ve a confrontar con Juan 8 del 1 al 11. Pero lo que vemos en la parábola de Mateo y de Lucas es otra vez la sabiduría de Jesús y su papel como maestro. Así que queda como fuente Q. Escribo parábola de la pelusa y subrayo Lucas 6:41 y comprendo que el confrontar es para ahondar en el tema. Ok, vamos a otro ejercicio. Esto ya parece como clase de matemáticas, pero bueno, así es. Vamos a la escatología del ladrón que llega por la noche, no la escatológica. Disculpen, aquí hay un error también de dedo. La escatología del ladrón que llega por la noche. Si se dan cuenta, pues todas estas perícopas pues tienen su nombre. En este caso, la escatología pues también es un género. Entonces, hoy vamos a Mateo 24, del 43 al 44. Y arriba del 43, del versículo 43, podemos escribir escatología del ladrón. Escribimos ahí. Y subrayamos la referencia sinóptica, Lucas 12, 39 y subsiguientes. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. La escatología se refiere al fin de los tiempos y por eso este texto es considerado una escatología. Vamos ahora a Lucas, sin perder esta página, vamos a Lucas 12, versículo 39. Y sobre este podemos escribir también escatología del ladrón, en el versículo 39. Arriba del 39 podemos subrayar la referencia sinóptica que es Mateo 24. Y leemos, entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Ahí tenemos, ¿verdad? Estas dos perícopas que nos presentan la escatología del ladrón y que no se encuentran en Marcos, así que son propias de la fuente Q. Vamos a otra, el milagro sobre el siervo del centurión. Estamos en Mateo 8, del 5 al 13. Y ahí antes del versículo 5 dice, sana al criado de un centurión. Y le podemos poner milagro del siervo del centurión, milagro del centurión o milagro, como quieras. Y entonces subrayamos la referencia sinóptica que es Lucas 7, del 1 al 10, ya lo viste entre paréntesis, y luego nos manda el biblista a confrontar Juan 4, 46, pero como no es sinóptico, es solamente para confrontar. Y entonces viene la narración, que ustedes recordarán seguramente, y vamos ahora a Lucas 7, no pierdas esta página, por favor. Vamos a Lucas 7, del 1 al 10, vamos a ubicarlo. Lo puedes ver, Lucas 7, del 1 al 10, y podemos escribir milagro del centurión. Claro que está el título ahí de la Biblia, pero para que tú ubiques la perícopa. Y podemos subrayar la referencia sinóptica, que es Mateo 8, 5, 13, que acabamos de ver, está ahí en el paréntesis. Y después dice confrontar a Juan 4, 46, 54. Y viene la narración de este milagro. No me voy a detener, creo que es una perícopa que todos conocemos. Mejor me voy a detener en que vayamos a la confrontación de Juan 4, 46 al 54. Y entonces veamos cómo es esta narración. Pero antes, fíjense que arriba del versículo 46 dice confrontar Mateo 8, 5 al 13 y Lucas 7, 1 a 10, porque son los sinópticos. Pero es confrontar porque no son idénticos. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún.
Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarle y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Le dice el funcionario real, Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Jesús le dice, regresa tranquilo que tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Bien, pues esta narración de la salud del funcionario, del hijo del funcionario real, pues los biblistas la confrontan con el milagro del sirviente del centurión. Estas citas que acabamos de ver son consideradas citas provenientes de la fuente Q, porque no vienen de Marcos. Creo que eso ya nos quedó claro. El problema con la fuente Q es que nunca se ha encontrado evidencia alguna de la existencia de un evangelio Q. Y el mejor de todos los argumentos es que ningún padre de la iglesia jamás mencionó nada sobre la existencia de semejante texto, mucho menos del evangelio Q como tal. Curiosamente, la gran mayoría de los que promueven el concepto de que existe un evangelio Q no creen que la Biblia sea inspirada por Dios, sino que se explican la existencia de los evangelios como un proceso literario. Tampoco creen que los evangelios fueron escritos por los apóstoles o sus colaboradores cercanos, sino que pues fueron escritos más tarde por otros autores. Tampoco creen que los evangelios se fijaron en la época de la presencia y la vida de los apóstoles. No creen que sea posible que 2 o 3 autores puedan usar exactamente las mismas palabras sin usar como fuente los escritos de los otros. Y esto es, para mi gusto, el más fuerte de los argumentos contra la fuente Q. Y es la pregunta que tú te tienes que hacer porque ya te dije que la iglesia nos deja bastante libres. ¿Es posible que 2 o 3 autores puedan coincidir en narrar de la misma forma, en el mismo orden, con las mismas palabras, el mismo suceso, sin haberse basado en otro texto? Esa es una pregunta que cada uno tendremos que hacernos, pero mira, la respuesta tuya o mía no tiene importancia, no la tiene, porque lo que nos importa es lo que responden, ¿verdad? Los grandes teólogos y los grandes biblistas, pero vamos a encontrar argumento de las dos cosas. Lo que es cierto es que muchos de los defensores de la fuente Q, al no creer que puede haber una coincidencia milagrosa, descartan la inspiración del Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas que la clase pasada hablé sobre el milagro de la traducción de los 70s de la antigua escritura y te decía, guárdame esto porque vamos a ver una referencia en el Nuevo Testamento? Bueno, así como se dice que 72 sabios se pusieron de acuerdo en una traducción idéntica y pues que hoy día eso, los que no creen en la vida sobrenatural dicen, no, eso es leyenda, eso no pudo ser. De la misma forma, hay en nuestra iglesia quien dice, no, los evangelistas no pudieron narrar lo mismo en el mismo orden por inspiración del Espíritu Santo. Tienen que haber tenido otra fuente, a la que llamo fuente Q, y prefiero pensar que la fuente Q exista a creer que esto es un milagro por coincidencia. Bien, la razón por la que la mayoría de los defensores de la fuente Q creen que se utilizó una fuente Q es negar la posibilidad de la inspiración de las escrituras.
Y bueno, pues yo te traigo aquí algunas citas. Mateo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Arriba del versículo 17 dice: Jesús y la ley. Escribí inspiración de la escritura. Dice así: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejará de realizarse, ¿no? La importancia de la escritura no se dejará de realizar. Vamos a Mateo 24, versículo 35. Y estoy en la página 1888. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, puede tener una concordancia milagrosa. Vamos a Juan 10, 35. Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar. La escritura no puede fallar. Como dices, tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo porque dijo es hijo de Dios. Bueno, yo te voy a decir de una vez dos anotaciones que yo tengo en este versículo. Escrito, infalibilidad de las escrituras. No pueden fallar. Lo dice la misma escritura. Y también tengo ya escrito ahí junto al versículo 34, confrontar el Salmo 82, versículo 6. Vamos a Juan 16, del 12 al 13. Ahí en el 12 también escribí infalibilidad del Espíritu Santo. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. El Espíritu Santo, infalible, es el que habla para los hombres y los guía hasta la verdad. Y esto nos refiere en la posibilidad de la coincidencia milagrosa por el Espíritu Santo de las escrituras. Bien, no voy a seguir, son muchas las que pongo ahí, pero, por ejemplo, Juan 17, 17, que está a 2 páginas de lo que acabamos de leer, ahí también volví yo a escribir en morado, infalibilidad del Espíritu Santo. Y después las siguientes citas. Corintios 1, del 2 al 13, también la tiene señalada, y también en el canto de esa cita yo escribí infalibilidad del Espíritu Santo. La 2 de Timoteo, del 3 al 15, y también en el canto, esta es página 2298, infalibilidad de la Escritura. Te quiero leer esta de la carta a Timoteo. Dice: tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Cuando nosotros aprendemos de la escritura, lo que la escritura dice, sabemos lo que aprendimos. Es muy importante que tengamos mucho cuidado de aprender primero de la escritura y diferenciar las opiniones humanas. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo, y le decía Pablo aquí a Timoteo, es: aprende de la Escritura. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir a la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Tú imagínate un escrito que sea suficiente para que tú puedas enseñar, argumentar y encaminar con justicia a toda clase de obras buenas. Tiene que ser un escrito milagroso. Tiene que ser un escrito de la pluma de Dios. Tiene que ser un escrito inspirado por Dios, porque los más grandes genios no han podido
escribir un escrito que sea suficiente para inspirar todas las cosas. La siguiente es Hebreos 4:12 y 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Voy a leerte la de Hebreos 4:12 primero. Ahí en el canto del versículo 12 yo escribí infalibilidad de la escritura y del Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Imagínate el poder de la palabra que está escrita en este libro que tú y yo tenemos. No hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas. Bueno, este fue Hebreos 4:12. Vamos a la 2 de Pedro 1:20, 21. Ahí en el canto del versículo 20 yo puse infalibilidad de la escritura. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, yo subrayaría eso, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo te pregunto, si los hombres de Dios hablan en la escritura movidos por el Espíritu Santo, ¿es extraño que coincidan? ¿O el Espíritu Santo, que es uno, inspiraría lo mismo a los evangelistas? ¿Es posible o no es posible? Y esa es una pregunta que tú tienes que hacerte a ti misma. Después de trabajar tanto, aquí cierro este tema de la fuente Q. Gracias, espero que no estén agotadas, ni agotados. Ténganme paciencia. A veces nos sentimos al comenzar este tipo de ejercicios un poquito torpes, un poquito lentos en encontrar los textos, pero es como si tienes 30 años de no subirte a una bicicleta y de pronto te vas a subir, te vas a sentir un poco torpe, un poco denso y te van a salir malas cosas. Tenme paciencia, tente paciencia a ti y vas a ver, vamos a trabajar tanto de esta forma que va a llegar un momento en que vas a poder recurrir de un texto al otro fácilmente. Y yo de entrada, de verdad, los felicito por el esfuerzo, porque es un trabajo arduo y pues la verdad les agradezco su confianza en querer recorrer conmigo este aprendizaje, porque no solo aprenden ustedes, yo aprendo muchísimo más cuando estoy buscando el modo de participárselos para que sea pedagógico y agradable. Espero haber logrado mi cometido. Muchas gracias. Dios, que Dios las bendiga. Bye bye.